Bienvenidos a nuestro canal Novelas. Hoy hablaremos del capítulo 18 de la telenovela turca Fugitiva. Comencemos. El capítulo de hoy comienza con Nefes. Ella está teniendo una pesadilla. Tahir y el señor Osman la escuchan y van a su cuarto. Tahir trata de calmarla, pero le da impotencia no poder tocarla. El señor Osman ora por ella unos minutos y Nefes ya está mucho más tranquila. Ella sigue dormida y Tahir sale de la casa molesto. Él se va en su auto y Mustafa le pregunta al señor Osman qué ha pasado. El señor Osman le responde que él no sabe a dónde irá a esa hora de la madrugada y que será mejor que lo sigan. Después de unos minutos, ellos parquean el carro al lado del de Tahir. Ellos se bajan y se dan cuenta que Tahir está a la orilla del mar muy triste. Mustafa y el señor Osman se sientan al lado de él y le dicen que han ido a acompañarlo. Mustafa le pregunta si ha pasado algo malo. Tahir le responde que no puede saberlo porque su vida se ha vuelto muy confusa. El señor Osman le dice que solo Dios sabe lo que es bueno y lo que es malo. Tahir le pregunta que si él cree que las pesadillas de Nefes son buenas o serán malas. Todos se quedan en silencio y Tahir se pone muy triste. Él les dice que Gigit le dice pócima al suero y quién sabe lo que ha tenido que vivir. El señor Osman le responde que solo Dios sabe la verdad. Tahir les dice que está confundido porque al mirar a Nefes no sabe si ve amor o problemas. Mustafa le dice que debe reaccionar. Tahir le responde que él es consciente que no tiene derecho a mirarla y eso lo tiene muy claro. Por eso es que él se va a refugiar en el mar. Y si no es mucha molestia, le pide a Mustafa que guarde silencio. Todos se quedan sin palabras y pasan toda la noche contemplando el mar. Al día siguiente, Mustafa le dice a Tahir que ya ha observado el mar lo suficiente y que ya es hora de irse. Tahir está de acuerdo. Pero antes de irse, el señor Osman le dice a Tahir que el Señor ha puesto a Nefes en su camino. Él le da la bendición y le dice que de ahora en adelante él deberá ser el aliento para Nefes, dándole sentido al significado de su nombre. El señor Osman le pide que no la lastime y le recalca que será su deber protegerla. Tahir le responde que sus palabras le han dado consuelo y que él le promete que la cuidará como ella se lo merece. Después de unas horas, vemos a Nefes, Gigit y Tahir llegar al muelle para abordar uno de sus barcos. Antes de subir, Tahir se pone un gorro de marinero y con mucha dulzura le pone un gorro azul a Nefes para darle alusión al ciervo peludo azul. Nefes se intimida y luego Tahir y Gigit saludan a su nueva capitana muy contentos. Luego de unos minutos están en alta mar. Nefes está observando el horizonte desde la orilla del barco y Tahir baja. Él le cuenta que cuando él era niño se divertía mucho en ese barco y también le sacó varias canas a su hermano Mustafa porque le gustaba tirarse del abismo que saltaron juntos y subirse a la grúa. Nefes le dice molesta que él no tiene por qué subirse a esa grúa, ya que es muy peligroso. Tahir le pide que se quede. Nefes no le entiende. Tahir le vuelve a decir que él quiere que se quede y empiece su vida desde cero. Nefes le pregunta conmovida por qué. Él le responde que él quiere ayudarla a sanar sus heridas. Nefes le dice que ella es un desastre y que no tiene solución. Ella fue torturada y no es una princesa a la que él pueda salvar. No es un cuento de hadas. Tahir le responde que no es un cuento de hadas, pero sí podía ser una aventura épica y que él estará dispuesto a perseguirla por siempre. Él le pide que no lo separe de ese niño. Nefes sonríe y en ese momento llega Gigit y los abraza a ambos. El pequeño está muy contento de que estén juntos, mientras Tahir y Nefes se miran perdidamente. Por otro lado, vemos a la señora Turkan lavando el frente de su casa. Ella le pide a su hija Merjan que le lleve el detergente, pero ella no le responde. Turkan va a buscarla y se desespera al verla en su cama con las venas cortadas. Turkan llora desesperadamente y en ese momento el señor Semil
corre a su habitación para ver qué ha pasado. Tan pronto la ve, se acerca a ella y llora muy afligido. Minutos más tarde, Nazar llega a la habitación del hotel donde se está hospedando Vedat. Él le da la bienvenida, pero Nazar está muy aterrada al ver uno de sus hombres sangrando. Luego de unos minutos, ella termina de hacer la curación y Vedat le pregunta si ella está al tanto de los negocios que ahora tiene con su padre. Nazar le dice que no. Su padre es muy reservado. Vedat le cuenta que ahora ellos son socios de la compañía Dag de Viren. En ese momento, el señor Semil llama a Nazar y le cuenta lo que ha pasado con Merjan. Nazar se queda sin palabras y luego de un par de minutos le cuenta a Vedat que su hermana trató de suicidarse y ahora está en el hospital. Vedat se sorprende y se ofrece a llevarla al hospital. Horas más tarde, la familia Kaleli van al hospital a ofrecer sus condolencias a la familia Dag de Viren. Mustafa le pregunta al señor Semil cómo sigue su hija. Él lo ignora. Minutos después, Tahir, Nefes y Gigit llegan al hospital, ya que el pequeño tiene una cita de control. Ellos entran al hospital y Tahir alza a Gigit. Él le dice que le ayude a convencer a su madre para que se queden en su pueblo. El pequeño Gigit le ruega a su madre y ella finalmente acepta, persuadida por la ternura de Gigit. Todos se abrazan y en ese momento Tahir se da cuenta que la familia Turkan, Vedat y su familia están en el hospital. Él se queda muy sorprendido, al igual que Nefes. El señor Semil va hacia ellos y detrás de él todos los demás. El señor Semil lo toma del cuello y le reclama porque su hija casi muere por su culpa. Tahir, muy confundido, le pregunta qué fue lo que pasó. Nazar le responde que por su culpa su hermana trató de quitarse la vida, arruinaste su vida. La señora Turkan le dice llorando a Nefes que todo es por su culpa, mientras la estruja. Ella le dice que se vaya lejos de allí y que jamás vuelva. Nefes solo llora. En ese momento, Mustafa les dice que es suficiente y les pide que se calmen. El señor Semil lo toma del cuello y en ese momento sale una enfermera preguntando quién es Nefes, porque la paciente necesita hablar con ella en privado. Todos quedan sorprendidos y Turkan dice llorando que cómo es posible que no quiera hablar con su madre. Tahir impide que ella vaya, pero Nefes le dice que la deje ir. Ella va hacia la habitación muy segura de lo que está haciendo, sin importar que todos estén en contra. Luego de unos segundos, Nefes entra en la habitación y saluda a Merjan. Ella le dice que la ha llamado solo para una cosa. Merjan le pregunta muy triste si Tahir está enamorado de ella. Nefes se queda sin palabras. Merjan le dice que ella no puede amarlo más que ella. Nadie puede hacerlo. Nefes le pregunta que si se ha cortado las venas porque un hombre no la ama. Merjan le responde que ella no lo entiende. Nefes le dice llorando que en su caso, Vedat también le decía que la amaba y la lastimó. Tú dices que amas a Tahir y te lastimas. ¿Para ti eso es amor? Te equivocas. El amor no lastima, no te hace sangrar, no te quita la vida, todo lo contrario, te la da. Nefes le grita llorando. ¿Cómo has podido hacer algo así? ¿Cómo has podido tentar contra tu vida? Te han regalado la vida y tú decides quitártela por un hombre. En ese momento entra Tahir a la habitación y calma a Nefes. Ella le pide disculpas a Merjan y le dice que lo lamenta mucho. Ella sale de la habitación con Tahir y toda la familia Turkan los acosa diciéndole a Tahir que se aleje de esa mujer y que además tiene un hijo. Mustafa y sus hermanos los detienen. Tahir va a subir al auto a Nefes y de repente se da cuenta que Nazar está detrás de ella apuntándole con una pistola. Nazar dispara y en ese momento Murat alcanza a cogerle la mano para desviar el tiro. Él le quita la pistola y Tahir se acerca muy molesto a ella a decirle que si está loca. En ese momento llega Gigit con Asille y él se los lleva. Nazar se queda con Murat, quien le dice que no le contará a nadie, pero que luego hablarán de eso. Tan pronto Tahir, Asille, Gigit y Nefes llegan a la casa, Tahir le agradece a Nefes por haberla salvado.
pero se molestó con ella por haber arriesgado su vida. Nefes le responde que no solo él puede ser el héroe siempre. Ambos se enojan. Pasan las horas y ya es de noche. Vemos a la familia Turkan y Vedat llevar a Mercan de vuelta a su casa. Ellos se despiden y luego el señor Semil se da cuenta que Murat está husmeando en su casa. Murat se escapa y llega rápidamente a su casa, pero detrás de él llega el señor Semil. Mustafa sale de la casa y le pregunta qué está pasando. El señor Semil le responde que le diga a sus hermanos que no se acerquen a sus hijas o de lo contrario él mismo los enterrará. Así le responde que le diga a sus hijas que no se acerquen a los hombres de su familia, ya que su hija intentó matar a Tahir en el hospital. El señor Semil les dice que los culpables han sido ellos por querer matar a una de sus hijas y la otra enviarla a la cárcel. Mustafa le pide que se calme, pero el señor Semil les advierte que de ahora en adelante tendrán una guerra y les asegura que él ganará. Bueno amigos, eso fue todo por hoy. No olviden suscribirse y activar la campanita en notificaciones para que no se pierdan de ni un solo detalle de esta intrigante historia. Gracias por preferirnos.